los que puedan, vamos a colocarnos de rodillas para una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos una parte de tus hijos para poder alabarte, llevar hasta tu trono de gracia nuestras peticiones audibles y aquellas que están en nuestro corazón. Señor, queremos interceder por las personas que están enfermas, sean familiares, amigos, personas que conocemos, que están sufriendo en este momento, que tu refrigerio pueda alcanzar a esas personas, puedan sentir tu mano ahí junto con ellas en ese momento, Señor. También intercedemos por las familias de nuestra iglesia, familias que conocemos, que ya estén pasando por algún problema, Señor, ya sea de pareja, problema con los hijos, de relacionamiento, Señor, sé con las familias están siendo muy atacadas, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu guía, tu sabiduría en esos momentos. Siga también, Señor, con las personas que no pudieron estar, bendícelas donde quiera que estén en ese momento, perdona nuestros pecados y sé con el resto de la programación. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver el vídeo Probad y Ved. Soy muy racional, así que siempre estoy buscando la verdad. Mi miedo era decírselo a Víctor y que no le gustara, que no entendiera mis inquietudes. Entonces, aunque mi sentido crítico sigue estando activo y alerta, ahora tengo paz. Probad y ved, historias de fe y fidelidad, la razón de nuestra fe. Desde pequeño siempre he tenido inclinación por buscar a Dios, porque para mí no hay nada más importante que buscar al Creador. Pero a medida que fui creciendo y mi sentido crítico se fue agudizando, me di cuenta de que algunas cosas que aprendí en la iglesia en la que asistía no estaban de acuerdo con la Biblia. Víctor y yo siempre hemos sido muy firmes en cuanto a nuestras creencias, nuestra religión. Y cuando llegó la pandemia dejamos de ir presencialmente a la iglesia. Y en mi mente empezaron a surgir varias preguntas, varias inquietudes. Siempre he tenido una mente muy abierta. Nunca pensé que yo siempre fuera la dueña de la verdad, que ya lo supiera todo. Y con respecto a los 10 mandamientos, las cosas que yo empecé a aprender, mi miedo era decírselo a Víctor y que no le gustara, que no entendiera mis inquietudes. Y yo también me preguntaba si el camino que estábamos siguiendo era el correcto. Soy muy racional, así que siempre estoy buscando la verdad. Y mientras me hacía tantas preguntas, Viviane me propuso que leyéramos la Biblia completa. Tengo un tío que es adventista y toda su familia también lo es. En aquella época, su hija, que era mi prima, vivía en la casa de mi madre porque estudiaba en la universidad y hablábamos de muchos temas. Cuando le comenté a mi tío que quería leer toda la Biblia, me dijo que sería estupendo, pero también que sería muy bueno estudiar con alguien. Entonces se ofreció a venir a estudiar con nosotros. Fue una sorpresa para mí cuando Víctor y Vivian me pidieron estudiar la Biblia. Ellos eran muy religiosos y cada vez que hablábamos de religión lo hacíamos con mucho respeto, sin menospreciar su fe y jamás entrando en conflicto. Lo único que podía hacer era orar y esperar. Y en el momento en que ellos quisieran estudiar la Biblia y aclarar sus dudas, yo estaría listo para estudiar la Biblia con ellos. A medida que avanzaban nuestros estudios, nos sentíamos más adventistas, pero pasamos bastante tiempo sin ir a la iglesia y ni siquiera pensábamos en ir. Nuestras dudas se fueron aclarando y nuestro corazón fue siendo reconfortado, apaciguado, porque todo lo que estábamos aprendiendo tenía una base bíblica. Entonces, aunque mi sentido crítico sigue estando activo y alerta, ahora tengo paz.
Y entonces llegó la primera gran prueba para nuestra fe. Tengo una tienda de productos de maíz. Y como en la mayoría de los restaurantes y cafeterías, el día en el que más se vende es el sábado. El sábado era sin duda el día más rentable. Y me encontré con un dilema, porque le pedí a Dios que me mostrara la verdad sobre el sábado. Y desde ese momento en que aprendí esa verdad, iba a ponerla en práctica. Aunque tenía miedo, aunque aún no estaba bautizada, decidí cerrar la tienda. Al principio parece un poco difícil, demasiado pesado, pero cuando estás con Dios, las cosas suceden de una manera que a menudo ni siquiera sabemos explicar, porque es Él quien está al mando, y cuando Él guía nuestras vidas, sus planes no se frustran. Hoy en día nuestros clientes ya se han acostumbrado a los nuevos horarios y hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestra familia y en nuestro negocio. Si has estado orando por la conversión de tus familiares, no te rindas, por favor, no te alejes. Sigue estudiando la Biblia. Y en el momento adecuado, de la manera adecuada, Dios apelará al corazón de tus seres queridos. Adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos por poder dar algo de lo tanto que tú nos das, que, Señor, te suplicamos bendigas este dinero que va a diferentes proyectos. Te suplicamos, Señor, que seas tú con cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy no pudo estar aquí. En el nombre de Jesús, amén. Olá, crianças, tudo bem? Ah, muito bem. Vou deixar meus apetrechos aqui, ó. Aqui assim. Vem aqui. Obrigada. Vocês sabem o que nós celebramos esse final de semana? Muito bem. A Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Não. Você sabe, Esther? Não. Então, vocês vão ficar sabendo hoje. Eu vou resumir, bem curtinho, para vocês entenderem. Tá? Depois o pastor vai falar para os adultos. Agora é para vocês, criança. Será que a Páscoa é coelhinho? Conejito? Chocolate? Huevos em Brasília é distinto daqui, é diferente. Não sei como é lá na Angola, mas no Brasil, essa época, nos supermercados, é cheio de ovos de Páscoa. Ovos de chocolate. No supermercado, lleno. Acá também é os conejitos, não é verdade? Em supermercado, né? Tem chocolate, né? Vocês acham que é isso? Páscoa? Essas crianças são muito inteligentes. Não é isso, muito bem. Mas o que é a Páscoa? Resumindo, a Páscoa é a morte de Jesus. Vocês sabem que Jesus veio nessa terra. Muito bem. Vocês sabem que ele morreu, verdade? Vocês sabem que ele morreu como uma ovelhinha. Vocês conhecem a ovelhinha? Olha aí, põe a mão nela, olha como ela é macia. Olha aí.
Como você acha que é uma ovelha? Ela é brava? Não. Não. Como você acha que é uma ovelhinha? Você já viu uma ovelhinha? Sim. Como você acha que ela é? Boazinha. Branca. Branca, muito bem. Mas ela é mansa ou é brava? Mansa. Mansa. E Jesus é comparado como uma ovelha. Por quê? Porque ele morreu carregando uma cruz. Eu não pude trazer a cruz, porque a cruz que a gente tem é muito grande. Mas eu trouxe esse aqui, uma réplica, para vocês verem. Além de matarem ele teve que carregar a cruz, colocaram uma coroa de espinhos. Vocês acham que isso dói? Não, peraí, vou mostrar. Vamos ver de cerca, vamos ver pertinho. Look, olha aqui. Perigoso. Olha, mira, se tu for colocar a mão aqui, o que você acha? Que vai doer? Acho que sim. Sim, eu tenho certeza. Eu tenho lá, segura e dá, mira, Esther, tome o dedo aqui. Porque se você por aqui, você vai furar, vai sangrar, e você vai sair daqui chorando. Imagina. Se você está querendo pegar, eu de você nem tocava nisso aqui, porque vai doer muito. E aí, colocaram isso na cabeça do Jesus. Imagine a dor que ele teve. Podem imaginar? E ele não resmungou. Ele foi como uma ovelhinha aqui, ó, representante nosso, ó. Aí. Estão vendo? Aí vocês pensam, morreu, acabou. Aí nós não estaríamos aqui, né? Jesus morreu numa sexta-feira, em um viernes, numa sexta-feira. Descansou no sábado e no domingo ele ressuscitou. Como ele ressuscitou, Lucila e Esther? Por ele ter ressuscitado, nós temos a salvação. Nós temos o privilégio de podermos um dia estar com Jesus no céu quando ele voltar pela segunda vez. Então, resumindo, se alguém te perguntar, Páscoa é chocolate, o que você vai falar? Muito bem. O que é Páscoa? Agora você sabe o que é Páscoa? Morte. A Páscoa é a morte de Jesus. Muito bem. E a ressurreição? Fala, ressurreição. Ressurreição. Muito bem. Então, resumindo em poucas palavras, é a morte e a ressurreição de Jesus. Não é chocolate. A nossa maior Páscoa é Jesus. Ok? Então, hoje, a partir de hoje, você pode falar para as amiguinhas que a Páscoa é Jesus Cristo. Ok? Não é chocolate. E nem coelhinho da Páscoa. Tá bom? Pode sentar agora lá para a gente escutar para os adultos. Voy a cantar una canción, la voy a mezclar en portugués y español. Voy a cantar la primera parte en portugués y la segunda en español. Se llama Sobre Todo. En portugués, maior que tudo.
maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que riquezas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Sobre todo poder e rei, sobre toda humanidade e lei, sobre todo lo criado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo revelación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Bueno, hace un poquito más de... Bueno, todavía no, casi 2000 años. Un evento que ocurrió casi 2000 años. La verdad, un fin de semana que cambió toda la historia de nuestro planeta y también del universo. El universo nunca fue lo mismo, nuestro planeta nunca fue lo mismo después de este fin de semana que la cristiandad conmemora, ¿no?, como Pascua. Entonces, el Jesús crucificado, pero no nos olvidemos, también resucitado, ¿no? Se habla mucho de la cruz, pero ¿qué sería de la cruz sin la resurrección? A lo largo de la historia, imperios surgieron, reyes
se levantaron, pasaron. Grandes filósofos han enseñado grandes ideas. Reyes gobernaron naciones poderosas. Pero ningún otro evento de la historia transformó tanto la humanidad como este fin de semana que ocurrió en Jerusalén hace casi 2000 años. El viernes parecía que todo estaba perdido. Los discípulos estaban desmotivados, parece que perdieron su esperanza, porque Jesús murió. Todo lo que predicaba parece que ya no tenía sentido. El sábado todo era silencio. Jesús estaba muerto. Pero el domingo, nuevamente la esperanza resurgió. Y no sé si... Sabe que eso pasa en vivo, ¿no? Uno prepara, ¿no? El trabajo con Mac, aquí las fuentes se trastocan, se cortan las informaciones, entonces vamos a tener que usar el PDF, ¿ya? Pero eso, ahí sí que, ya. No sé si funciona con el PDF. Ya, ok. Entonces, estábamos hablando. El viernes parecía todo perdido, el sábado silencio, pero el domingo nuevamente vuelve la esperanza a resurgir. Interesante que el pecado empezó en un jardín, el jardín del Edén. Y la victoria sobre el pecado también empezó también en el jardín de Getsemaní y luego entonces en el Calvario. Hay coincidencias interesantes. Aquí vamos a leer Juan 19:41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, un jardín. No sé cuántos tuvieron el privilegio de poder pisar en ese jardín. Es una emoción muy grande, muy grande. Se dice que era el huerto de José de Arimatea, era el dueño, ¿no? Y que cedió la tumba a Jesús, ¿no? Y entonces ahí se dio. Entonces la cruz y la tumba vacía cambiaron la historia del mundo, porque los enemigos de Jesús, las tinieblas, creyeron que tenían la victoria asegurada en la cruz, ¿no? Hemos matado a Jesús. Llevaban 33 años y medio tratando de matar a Jesús y no pudieron, pero finalmente le llevaron a la muerte y creían que eso sería el fin. Pero sabemos la historia. La crucifixión no fue el fin, nada más fue el comienzo, ¿no? De una nueva era, de una nueva historia, una nueva esperanza para la humanidad. Entonces Jesús, él fue azotado, humillado, coronado de espinas. Hemos visto aquí la historia de los niños, ¿no? Viendo la corona. Y fue obligado a cargar su cruz hasta el gordo. O sea, no bastaba la humillación, las burlas, los azotes. Tuvo que cargar
¿no? Parte de la cruz, no la parte de arriba, ¿no? Tuvo que cargar hasta el Gólgota, ¿no? Juan 19, 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado Gólgota. Y aquí viene algo interesante. La pregunta más importante no es cómo, sino el por qué murió Jesús. El cómo nosotros sabemos, ¿no? La muerte de cruz era, la dejaban para los peores enemigos de Roma. O sea, los peores bandidos, criminales, eran, ¿no? Muertos en la cruz, porque era un método de tortura. O sea, uno moría por tortura, moría una muerte lenta, por asfixia, poco a poco. Entonces, o sea, Jesús no tuvo una muerte bonita, no tuvo. No podemos decir todo lo contrario. O sea, ya no bastó la cruz, sino que todo lo que sufrió antes. Entonces, y se dice, los estudiosos dicen que la condición física de Jesús era espectacular, porque el hecho de llegar hasta la cruz vivo, con la cantidad de azotes y de sufrimiento, pasó la noche siendo golpeado, o sea, eso cualquier persona normal ya no soportaría esa tortura, fallecería, ¿no? Pero él soportó todo eso hasta la cruz. Pero aquí vamos a ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, hablar un poquito sobre la cruz. La cruz, en primer lugar, revela el pecado y de la peor forma posible. Porque cuando hablamos de pecado, a veces tenemos porque como es algo abstracto, no vemos el pecado, ¿no? Vemos las consecuencias del pecado, pero es algo abstracto. Entonces a veces se nos pierde un poco la profundidad y la maldad que existe, ¿no? Entonces cuando miramos a la cruz, entonces nos damos cuenta. El pecado, eso con Jesús. Entonces la cruz muestra la gravedad del pecado. El pecado es grave, es tan grave que el propio Dios tuvo que venir y morir. Y no cualquier muerte de cruz. Y cuando hablamos de muerte de cruz ya sabemos a lo que se refiere, la peor muerte posible, ¿no? Entonces el pecado causa separación entre Dios y el hombre, ¿no? En Isaías 59, 2 dice, vuestras iniquidades han hecho división, esa es la palabra, división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado en primera instancia causa división, alejamiento entre el ser humano y Dios, porque Dios es un Dios santo y Él no puede estar en contacto con el pecado, no porque no quiera, sino porque el pecado no sobrevive y ni tampoco el pecador. Por eso que cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, entonces Dios dijo, es que yo no puedo, tú no vas a soportar, ¿no? Entonces tuvo que, ¿no?, hacer un poco de malabarismo, Dios, tal, y por un huequecito, tal, vio la espada de Dios de lejos. Entonces, Dios, o sea, eso causa separación. El pecado lo primero que hace es separar. Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios, todos los días en contacto con Dios. Nada más pecaron, se alejaron. Eso fue lo primero. Alejamiento, ¿no? Es universal. O sea, cuando hablamos aquí de, ¿no?, universal en nuestro contexto, pero también que afectó el universo porque el pecado no empezó en ese planeta, empezó en el cielo, ¿no? ¿Cómo sabemos que el pecado es mundial, sin excepciones? Porque todos morimos, ¿no? El salario del pecado es muerte, no, la paga, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Salario en portugués. La paga del pecado
es muerte. Entonces todos mueren. Por eso que el versículo dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos conducen en última instancia a la muerte, ¿no? Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la cruz no solamente revela el pecado, revela también el amor de Dios. Qué paradoja, ¿no? Revelar el pecado, pero también revelar el amor. Pero es así. La cruz revela lo peor y lo mejor. Lo peor nuestro y lo mejor de Dios. Entonces en la cruz vemos el amor de Dios por la humanidad. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús, o sea, Dios toma la iniciativa. Él no espera por nosotros, Él viene a por nosotros. Él busca. Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Por qué han escondido? Él viene. Siempre Dios viene al encuentro del ser humano. Y Él no esperó a que estuviéramos en paz con Él, porque nunca podríamos estar en paz con Él sin Jesús. Entonces Él tuvo que venir, aun cuando éramos enemigos o pecadores, ¿no? La cruz es el encuentro entre la gracia, o sea, la justicia y la gracia de Dios. Podemos hablar de otra forma, que en la cruz se encuentra la justicia y la misericordia. A mí no me gusta decir que en la cruz se encuentra la justicia y el amor de Dios, porque yo entiendo que es equivocado teológicamente decir eso. Porque entonces la gente dice, bueno, entonces la justicia y el amor están peleados. No, porque 1 Juan 4:8 dice, Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, eso es Él. Él es amor. Y entonces de Él, de su carácter, aflora amor, la justicia. Entonces yo siempre me gusta decir que la justicia y la gracia, o la justicia y misericordia de Dios. Dos aspectos. Dios es 100% justo y 100% gracia o misericordia. Pero todo eso proviene del amor de Dios. Entonces del amor de Dios hay justicia y misericordia, o justicia y gracia. Pero todo proviene del amor, ¿no? Eso es más, teológicamente hace más sentido. De otra forma, por eso surgir algunas distorsiones. Entonces, en la cruz vemos eso, que la justicia y la gracia de Dios se besan, se encuentran. Y en la cruz también vemos la solución, pero no solamente la solución, vemos la única solución para el problema del ser humano. La humanidad intenta salvarse, ¿no? Por diferentes formas, a través de la religión, a través de la filosofía. Eso podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? De la moralidad, de la ciencia. Antes, o sea, nosotros vivimos en la posmodernidad. Antes de eso vivíamos en la modernidad. La modernidad fue la época de las 2 primeras guerras mundiales. Ahí, en ese momento, la ciencia era la verdad y la humanidad creía que la ciencia salvaría la humanidad. La ciencia, o sea, la respuesta a todos los problemas de la humanidad, la ciencia la iba a dar. Entonces viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después que la ciencia trajo prácticamente la extinción de la humanidad, pasamos a una nueva concepción, pasamos a la posmodernidad. Es decir, que la humanidad ya no cree que la ciencia tiene todas las respuestas, porque la ciencia nos llevó, ¿no?, a crear bombas atómicas, a crear tal, y a llegar donde estamos. Entonces, ahí aparece entonces ya no más el concepto de una verdad absoluta, que era la ciencia antes, ¿no? Y antes de la ciencia era la religión. Ahora pasamos a una época relativista. Pero aquí vemos que en la cruz aparece la única solución. Esa es la propuesta del ser humano a lo largo de la historia. Pero la Biblia
propone otra solución, es la única. En ningún otro hay salvación. No hay salvación sin Jesucristo. Uno puede, y hay gente que toma la Biblia, pero toma solo la parte moral de la Biblia. Son los conceptos morales, ¿no? Los conceptos bonitos, importantes, ¿no? Que la humanidad tiene, pero no quiere saber de Jesús. No quiere a un Jesús, no quiere depositar su orgullo en la cruz y humillarse delante de la cruz. No quiere eso. Quiere seguir con su orgullo, pero quiere las cosas importantes que tiene, ¿no? Los conceptos bonitos de la Biblia. En ningún otro nombre hay salvación. Vamos avanzando. En la cruz encontramos un poder, y no cualquier poder, un poder transformador. La cruz no solamente perdona, o sea, cuando llegamos a la cruz depositamos todos nuestros pecados, salimos con una hoja en blanco, da igual lo que hayamos hecho, da igual. Podemos pensar aquí en los más grandes pecadores, más grandes asesinos, gente, o sea, de lo peor. Se acepta a Jesucristo verdaderamente como Salvador, hay perdón. Pero no solamente eso, en la cruz también hay transformación. Porque si hubiera solo perdón y no hubiera transformación, era lo mismo que Jesús decir a la mujer pecadora que vino, ¿no? hacia él, decir, tus pecados te son perdonados, y ya está. Esa mujer iba a seguir con su vida de pecado y se iba a meter en el mismo problema, y es más, iba a empeorar su vida, porque sabemos que cada vez que nos metemos, o sea, vamos como que una arena movediza, ¿no? Nos vamos más para abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer y decir como Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es estar crucificado con Cristo? Es entregar toda nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos carnales, los pensamientos que queremos hacer cosas contrarias a las cosas de Dios. Entonces, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros tenemos que depositar nuestra vida y crucificar a nuestra carne, nuestros deseos, junto con Cristo en la cruz, para que salgamos vivificados en su resurrección, juntos, una nueva persona, ¿no? Hay una cita bonita, de la nueva libro Fe y Obras, es fuerte esa cita, nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado. ¿Eso qué significa? Es básicamente lo que hemos visto en la escuela sabática, ¿no? Jesús dice, tú eres pobre, nosotros decimos, somos ricos. Entonces, ella está diciendo lo mismo, que nuestro amor a Cristo es proporcional a cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nosotros creemos que estamos súper bien, lo que ella está diciendo, no tenemos mucho amor hacia Cristo. Porque, ¿se acuerda cuando la mujer derramó el odre de perfume, de perfume en los pies de Jesús? Lavó con sus lágrimas junto con perfume y enjugó con sus cabellos. Y la gente estaba criticando, mira esa mujer que está, ¿no?, tocando a Jesús, esa mujer pecadora. Y Jesús dice algo, quien mucho amó, mucho es perdonado. O sea, quien mucho fue perdonado, mucho ama. La proporción, quien se siente muy perdonado, ama con más fuerza, con más intensidad. Entonces, cuando uno se siente que realmente Cristo nos sacó del pecado y nos limpió y nos dio salvación, amamos más y con más intensidad, ¿no? Vamos avanzando. La salvación es un regalo.
Hermanos, ¿será que hay dinero en el mundo capaz de comprar la salvación? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que ¿cómo se llama ese hombre, el millonario, el Elon Musk? ¿Será que Elon Musk puede comprar la salvación? Con la cantidad de millones y 1.000 millones que tiene. Tiene mucho dinero, pero hermanos, ni todas las fortunas. Mira, si agarramos toda la lista de Forbes, todo ese dinero junto, no compra ni 0,00001% de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no está a venta. Y es más, si tuviera, nadie sería capaz de comprar siquiera 1 gramo. No se gana por méritos humanos. Porque Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces va más profundo. Y esto no de vosotros, no viene de nosotros. Es don de Dios. ¿Y qué significa don? Un regalo, un presente. Un presente, un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo. Y entonces, hermanos, ¿por qué mucha gente va a perder la salvación? Porque hay mucha gente que no acepta eso. No hace, quiere comprar. Quiere comprar las cosas, no quiere nada de gratis. Quiere que comprar con su dinero. Porque entonces, miren, yo compré, entonces yo tengo derechos. Y he comprado con mi dinero. La salvación no se compra. Hay el orgullo, ahí tenemos que humillarnos, pedir a Jesús, ir a los pies de Jesús. Entonces, no es fácil. Pero si la historia terminara en la cruz, hermanos, imagínense si Jesús es crucificado ese viernes de Pascua y se acabó. ¿Ya imaginaron? Los discípulos cada uno va a su lado. La gente empieza a decir, mira, eso todo era una mentira, ese hombre estaba loco. Ese hombre estaba, ¿qué se metía ese hombre? ¿No? O sea, uno más, un loco más que apareció de los muchos, ¿no? Que decían ser el Mesías, que venía con sus ideas, ¿no? Revolucionarias. Uno más crucificado, ¿no? Porque crucificaron muchos. Mesías. Uno más. Otro loco más. Si la historia no siguiera, sería eso. Y los demonios estaban, ¿no?, aplaudiendo, qué bonito, ¿no? Hemos crucificado, ese que se llamaba el Hijo de Dios. Que va, mira, que está ahí muerto, muertico. Hemos matado. Y pusieron en la piedra, pusieron sellos, un sello romano, pusieron un guardia romano, todo el infierno ahí para garantizar que este no saliera de ahí, que se quedara ahí, en la tumba. Jesús había muerto el viernes. Los discípulos estaban escondidos porque estaban con miedo, tenían miedo. Las esperanzas parece que habían acabado. El pecado parece que había vencido. Y la muerte parece que también había ganado la batalla. Pero eso era solo el viernes. El fin de semana estaba recién empezado. Entonces, aparentemente la cruz parecía una victoria, ¿no?, para los enemigos de Dios. Pero ahora pasamos a la segunda parte de la historia, el poder de la resurrección. El viernes parecía una victoria del mal. Jesús murió la peor muerte. Pero la historia no termina allí. Lucas 24, 5 y 6 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Su domingo por la mañanita. No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, tenemos que entender que la victoria, o sea, hablamos mucho de la resurrección en sí, ¿no? Jesús resucitó y fue victorioso. Pero tenemos que entender que la victoria de Jesús no fue ganada allí. La victoria de Jesús fue desde su nacimiento hasta su muerte. Fue toda una vida sin pecado, llevando una vida perfecta,
ante los ojos de Dios. Entonces cuando muere, la muerte no tiene capacidad de retenerle. ¿Por qué? Porque volvemos al versículo, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué cosa? La muerte. Pues si Jesús no pecó, entonces ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Si Jesús era perfecto, no pecó. Porque no murió su muerte, murió nuestra muerte. Por eso que o sea, la muerte no tenía poder sobre él. No podía retenerle. Porque la ley de Dios dice que el transgresor tiene que morir. Pero él no fue transgresor. Él fue el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado. Entonces, no está aquí, sino que ha resucitado, ¿no? Las mujeres llegaron tempranito el domingo, ¿no? Corriendo, porque había, ¿cómo se dice? Colocaron ungüentos, perfume, ¿cómo se embalsamado, ¿no? Habían embalsamado el cuerpo de Jesús, con mucho cariño, con lágrimas y tal. Eso fue el viernes. Y querían ver cómo estaba el maestro. Hermano, ¿pero qué maestro? Si ya había resucitado. Si los ángeles decían, ¿a quién buscáis? ¿Quién buscáis? Buscáis entre los muertos, el que vive. Y ahora, hermanos, llegamos a un momento importante, la tumba vacía. Llegan al sepulcro, la piedra que pesaba algunas toneladas, que estaba sellada por un sello romano, que estaba protegida por una guardia pretoriana, o sea, soldados altamente entrenados, de los más eficientes de todos los tiempos, guardia pretoriana, y los demonios estaban ahí también, juntos. Hermanos, nadie fue capaz, ni el infierno, nada fue capaz de retener al rey de la vida, al dueño, al autor de la vida. O sea, es imposible. Entonces, aquí tenemos la piedra removida, no está aquí. Y luego tenemos interesante algunas profecías que fueron cumplidas, como por ejemplo, los soldados quebraron las piernas de los ladrones que estaban a su lado, derecha e izquierda. Pero cuando llegaron a Jesús, no quebraron las piernas, ¿no? Como dice aquí, mira, Juan 19:33. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y entonces aquí tenemos una profecía cumplida. Salmo 34:20. Ni uno de sus huesos será quebrantado. O sea, eso es solamente una, hay varias profecías, incluso de los salmos, que se cumple, ¿no? en el momento de la muerte y resurrección. Entonces, ni uno de sus huesos será quebrantado. ¿Y si Cristo no hubiera resucitado, hermanos? Sin la resurrección, ¿qué sería de nuestra fe cristiana? Vana, completamente sin sentido, ¿no? ¿Y qué sería de la predicación? Completamente inútil, ¿no? ¿Y la esperanza? ¿Qué esperanza? Si no hay resurrección, entonces ¿para qué? Si no hay esperanza del futuro. Pablo dijo, ¿no? En 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Pero eso no pasó, porque Cristo sí que resucitó. Gracias a Dios, ¿no? Eso no fue el fin de la historia. Cristo venció la muerte, ¿no? La tumba vacía significa victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte y esperanza para nosotros. Victoria sobre el pecado y muerte y esperanza. Romanos 6:9. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, la muerte ya no tiene más poder sobre Cristo, porque Cristo ahora es dueño, conquistó, o sea, pisó en la garganta del pecado, de la muerte. Es un guerrero victorioso. Vino a esta tierra, vivió 33 años y medio y fue el único ser humano que salió de aquí sin mancha, intocable, intachable. Y cuando vinieron, ¿no?, a atacar a Jesús, en determinado momento, Jesús dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, no tengo nada. O sea, no había nada que Satanás pudiera atacar a Jesús. Entonces, el poder de su resurrección. Hermanos, a lo largo de la historia pasaron muchos líderes religiosos famosos y grandes. Uno de los ejemplos es el Buda, ¿no? El budismo, que es muy grande en India. Pero hermanos, podemos visitar la tumba de Buda en India. Es posible, ¿ok? Pues vamos entonces a China, ¿no? Un país enorme, mucha gente. Tenemos Confucio, ¿no? Un gran filósofo. Podemos visitar la tumba de Confucio en China. Bueno, vamos al Islam, una religión grandísima, ¿no? Los árabes. Podemos visitar la tumba de Mahoma en Medina, Arabia Saudita. Pero si nosotros vamos a esa tumba en Jerusalén, la tumba del líder de los cristianos, no hay que visitar. ¿Qué vamos a ver ahí? Es una tumba vacía, no hay nada. No hay nada. Uno puede visitar la tumba, muy bonito, tal, o sea, no, pero no hay nada ahí. Resucitó, ahí está la diferencia. Tenemos que entender que ahí está el poder. Nuestro Cristo es un Cristo vivo. Murió, pero vive. Entonces, ahí está el poder de la resurrección. La resurrección no es solo un evento histórico. Es más que eso. Hay poder espiritual ahí. Porque de ahí se basa toda nuestra esperanza. Si Cristo resucitó de los muertos, entonces nosotros también podemos. Nosotros tenemos vida, ¿no? Quiero conocerlo a Él, Pablo dijo, y el poder de su resurrección. Cristo vino a morir y Él murió nuestra segunda muerte. Porque sabéis, hay dos muertes. Esa muerte que todos morimos es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte que es una muerte definitiva, que es la muerte eterna, llamada de segunda muerte. Esta muerte Cristo la pasó por nosotros, la probó por nosotros. Entonces nosotros no necesitamos morir eternamente. Todos vamos a morir la primera muerte, que es la muerte normal, ¿no? Que es el resultado de nacer en este mundo. Pero la muerte eterna no tenemos por qué morirla, porque tenemos vida eterna en Jesucristo. Entonces, ese poder puede transformar nuestra vida hoy. Y finalmente, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y nuestra esperanza está ahí. Un mundo sin muerte. Un mundo donde no habrá más muerte, el mundo del no más, ¿no? No más muerte, no más lágrimas, no más dolor. Ese es el versículo preferido de mi esposa, ¿no? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, o sea, el mismo Dios va a enjugar nuestras lágrimas, ¿no? Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos,
todo ese sufrimiento que nosotros conocemos, esas desgracias, eso va a acabar. Eso va a acabar. Y muy pronto, porque Jesús está a las puertas, ¿no? Jesús murió, pero lo más importante, Él vive. Él vive en el cielo, pero Él tiene que vivir en nosotros, en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para gloria de Dios en el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Y algún día en vez el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria
gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Muchas gracias, Alejandro, por ese lindo himno, ¿no? Vamos a colocarnos en pie para cantar el himno final. Resucitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará. Padre amado que estás en los cielos, es de esta esperanza que queremos cantar, soñar, y es lo que nos mantiene con vida y con esperanza aquí en esa tierra llena de cosas malas, Señor. Porque tú resucitaste, nosotros también tenemos la esperanza de resucitar un día cuando vengas en las nubes celestiales. Señor, ven pronto, porque ya no queremos más estar en este mundo, queremos ir contigo, vivir en la Canaán celestial. Pero no queremos ir solo, queremos ir con todos nuestros seres queridos, nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a compartir de esa esperanza a tanta gente que vive sin esperanza en este mundo. Sé con nosotros, danos un buen resto de sábado, una feliz semana en tu presencia y compañía, en nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Bueno, que el Señor os bendiga mucho, un buen resto del sábado, buen resto de feriado, ¿no? De festivo, y tenemos un encuentro marcado próximo sábado a las 15 horas. Que el Señor os bendiga. Amén.